Sí, bueno. Por favor, maestro. Probando equipos de sonido. Parece el programa ser que ya está todo. Ahora sí, la quinta. Pues sean bienvenidos, ¿no? A Sobremesa en este caso con el maestro Mau. Un aplauso, bienvenido, maestro. Muchas gracias por estar aquí. Pues sean bienvenidos a esta parte audiovisual del proyecto, ¿no? En el cual mediante la charla, mediante la plática, buscamos socializar saberes, conocimientos, ¿no? Acerca de nuestro pueblo, acerca del proyecto de memorias y diferentes rúbricas, ¿no? En este caso pues tenemos el honor de tenerlo a usted, maestro, que es un conocedor, ¿no? De la cultura tultepequense, de danza, de pirotecnia, de varios rubros. Usted es conocedor, y pues muchas gracias, maestro, por abrirnos las puertas de su casa y recibirnos, ¿no? en este segundo capítulo de Sobremesa, y que aparte pues comentarlo a la audiencia que usted es uno de los iniciadores o fundadores del proyecto de memorias, ¿no? Y discúlpenme si me ven que me muevo mucho, pero andamos cuidando el audio, que todo esté bien grabado, ¿no? Pero bueno, maestro, pasamos a lo que truje, chencha, okay, dirían. Y pues me gustaría que iniciásemos, que nos pudiera platicar un poquito de su persona, si pudiera presentarse con la audiencia para quienes no lo conocen, ¿no? ¿Quién es usted? ¿Cuál es su trayectoria? Un poquito de su historia. Entonces, maestro, por favor, claro, si me hace favor. De momento todo bien con el audio. Todo en orden. Bueno, todo pues muchas orden. Gracias por la invitación. Hola a todos. Soy Mauricio Solano Sánchez, originario de Tultepec, nacido el 22 de septiembre de 1960. Vamos a iniciar con una parte de nuestra formación académica, la educación que recibimos. Yo estudié en el Colegio Guadalupe Victoria, la Escuela de las Madres, como comúnmente se les decía. Sí, porque eran puras madres. Puras madres. No. Digo, porque eran puras religiosas. Religiosas, monjas, ¿no? Y demás que les importían las clases, ¿no? La educación. Así es. ¿Y luego, maestro? Sí, yo estuve allí de 1966 a 1971. Posteriormente me fui a la secundaria a Ecatepec. Ecatepec fuimos la última generación que asistió allá a esa escuela, enorme por cierto, y muy padre también. Y ya estuvimos de 1972 a 1975. Que me imagino que en ese momento era como muy común salir a estudiar la secundaria a otras partes. Exactamente, porque a otros municipios, vaya. Aquí solo existía la Vicente Suárez, la escuela secundaria número 53. Sí, ahorita ya hay más, pero me imagino que en ese momento era la única. En ese tiempo, ¿no? Era la única, y muchos de nuestros contemporáneos iban a la secundaria a Coacalco. Uh-huh. Muchos ahora sí que el camión lo que llevaba, ¿no? Era más estudiantes que gente que iba a la Ciudad de México, okay, en ese horario. Sí. Porque nosotros teníamos que tomar el autobús de las 6 de la mañana. Órale. Si no... No, ya no llegaba. Ya no llegabas. Claro. Entonces salían a las 6, 6:30, 6, 7, cada media hora salían. Ok. Entonces, a fuerza era el de las 6. Era buena onda porque pues íbamos todos, nuestros amigos que se bajaban en Coacalco. Ya no se iban solo. Nosotros que seguíamos a Ecatepec. Ahí estuvimos nosotros con Sergio, Delfino, José Luis y otro Sergio. Somos los 5 que estuvimos ahí en esta escuela. Órale. Posteriormente yo me llama la atención lo que es la petroquímica y todo eso, y hice mi examen para entrar al poli. Para la prepa, digamos. Ajá, la Boca 1, que está ahí en la colonia Morelos. Uh-huh, sí. Y afortunadamente pasé, pero el primer día de clases, que uno va con la ilusión de... Sí, con las ganas de aprender. Una escuela y demás. Y adentro de la escuela me asaltaron.
Sí, ahora sí que un clásico, lamentablemente un clásico, ¿no? De lo que es la UNAM, el Politécnico. Sí. Siguiente semana me volvieron a asaltar. Siguiente semana me volvieron a asaltar. Y adentro, ¿no? Como dices. Adentro, sí. Entonces, pues como que esa ilusión de asistir a esa escuela, la Boca 1, que estaba por ahí por Lecumberri, fue acabándose. Claro. Ahora sí que topó con la realidad, por decirlo así. Ajá. Entonces, le dije a mi mamá que habían hecho una excursión a Acapulco. Uh-huh. Y sí, se habían ido a Acapulco. Pero eso no era mentira. No era mentira. Lo que sí era mentira es que, como yo ya no quería ir, dejé pasar más días de los que se iban. Ajá. Y le decía a mi mamá, déjame ir a ver si ya regresaron. Sí. Obviamente ellos ya habían regresado. Desde hace un buen, ¿no? Pero yo regresaba, ¿y qué creen, mamá? Todavía no llegan. Y no sé si mi madre me la creía o quién sabe, pero decía, sí, hijo, no hay problema. Hasta que definitivamente le dije que ya no quería ir a esa escuela. ¿Y sí le comentó por lo que había sido? Ajá, sí le comenté, pero en ese tiempo la educación familiar era un poquito distinta, uh-huh. Porque me pusieron una santa friega cuando le dije a mi mamá que ya no quería ir. Y sí, me pegó muy fuerte y aún así ya no regresé. Y sí, estamos hablando del mes de noviembre, cuando yo me salgo. Ya han pasado como unos 2 meses, como, ¿no? 2 meses. Que habían entrado 2 o 3 meses, por ahí así. Entonces vamos a la escuela preparatoria Cuautitlán, la que era de Palma, bueno, del ingeniero Palma. La PECU, ¿no? Lo que ahora es lo que era la PECU, exacto. Lo que ahora es la PECU, en ese tiempo solo era el edificio verde, que todavía existe. Ese edificio es donde tenía nada más 2 primeros, 2 segundos y 2 terceros. Ok. Entonces de ahí, mi mamá le rogó mucho al ingeniero Palma en ese tiempo que me diera la oportunidad, uh-huh, para que yo no perdiera el año. Sí, como que entrara a destiempo, digamos. Así es. Y afortunadamente, ahora sí que mi mami le tocó las fibras de su corazón. Sí. Dice, bueno, te vamos a dar oportunidad, pero lo que saques en ese mes se te va a poner a los demás. Entonces dije, no hay ningún problema. Me rifo. Me rifo. Y solo reprobé inglés, todas las demás las pasé. Y obviamente en inglés lo pasé en el examen extraordinario. Sí. Ya sin problema. Y ese fue mi paso por la preparatoria. Ya después hice mi examen otra vez para entrar a la universidad. Y en ese tiempo estaba la oficina de correos que estaba en el cruce de Zaragoza, uh-huh, e Industria. Sí. Ahí era el correo. Entonces, pues todos los que habíamos hecho examen, allí estábamos. Esperando el resultado. Y en ese tiempo solo existían 2 sobres, el grande y el chico. Uh-huh. Entonces, en el grande ya venían tus papeles de regreso. Órale. Y en el chico ya te comunicaban que había sido aceptado. ¿O rechazado? No, aceptado. El sobre grande ya traía tus papeles, o sea, ya había sido rechazado y te ya entendí. Y te llegaba el chico, estabas aceptado, uh-huh, se quedaban sus papeles. Ajá. Por eso no era tan grande, vaya. Ajá, y el grande pues ya traía tu certificado, todo. Ajá. Entonces, afortunadamente me quedé y continué con mi carrera universitaria y cursé la licenciatura en Administración de Empresas en la generación 1979-1984. ¿De qué facultad o de qué universidad, maestro? En ese tiempo era la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Cuautitlán. ¿Aquí en Campo 4? Que posteriormente se hizo FES Cuautitlán. Sí. Ajá, pero en ese tiempo a mí me tocaba en el 2, que era donde estaba Contaduría y Administración. Uh-huh. Que está cerca de Ingenierías, ¿no? Ingeniería Mecánica y uh-huh, Eléctrica. Sí. Ahí me tocó. Estaba el Campo 1, que todavía existe. Ese está en Izcalli, ¿no?
Ajá, en la montañita ahí está. Sí, en el montecito. Y entonces ahí ya terminamos nuestra carrera. Posteriormente estudié la carrera de danza folclórica también. Que es como por lo que yo creo que más se le ubica, ¿no? A usted, del tema de la danza. Escuela de Bellas Artes. Al menos sí, aquí porque en el muchos pueblo. no saben que yo tuve mi carrera universitaria. Más por darle gusto a mis papás. Sí. Por darle, sí, así y pasa. sobre todo porque en ese tiempo era un triunfo. Claro. Un triunfo familiar, ¿no? Que tú terminaras tu carrera universitaria, porque poca gente lo hacía. Era muy complejo tener una educación universitaria en ese momento. Así es, entonces era como que, órale, ya terminó su carrera en la universidad. Claro. Y todo eso. Como que tenía un valor muy especial. Sí, porque me imagino que a nivel familiar, pues también era difícil mandar a los hijos a la universidad, ¿no? Ajá, entonces yo ya terminé eso, después tomé un diplomado en danza folclórica. Ese me comentaba que en la UNAM, ¿no? Ajá. Pero ¿en qué parte de la UNAM? O bueno, ¿en qué escuela? En Campo 4 igual. Ah, lo tenían ahí. Ajá, yo pensé que a lo mejor había ido a algún centro cultural universitario o algo así. No, aquí trajeron todos los informantes, los maestros. Órale, qué chido. Y eso lo promovió la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Y cuánto duró su diplomado? 2 años. Ah, bueno, yo creo que estuvo bien. 2 años allí estuvimos, nos codeamos con mucha gente con los meros dedicada a la investigación de la danza, directores de danza, maestros de danza. O sea, para mí fue muy enriquecedor. Sí, me imagino. Ajá, y entonces ya de ahí pues es lo que yo tuve como vocación. Tuve el oficio de la pirotecnia, que siempre desarrollé desde que yo recuerdo. Tenía yo 6 años, nosotros ya trabajábamos. Su familia es pirotécnica, digamos, para quien no yo pertenezco sepa, ¿no? a la familia Solano, de Gabino Solano, Víctor Solano mi papá, Esteban Solano, son los que de esa familia, porque hay otros Solano también que son mis primos, mis tíos, pero no eran de la misma. Sí, no había tanta cercanía, digamos, ¿no? Así es. Y entonces así es como pasa mi formación académica. Así es Que también me comentaba que tomó en Bellas Artes de Toluca. Sí, ahí estudié la carrera de maestro de danza folclórica. Órale. Ajá. Y entonces pues ya de ahí se desprende todo. Termino mi carrera, me acuerdo, y le dije a mi papá, bueno papá, pues aquí está mi certificado. Ahora sí que el papelito. El papelito que te interesaba y pues voy a dedicarme a lo que me gusta, que es a su vocación, que es la danza folclórica. Un tiempo estuve trabajando con lo que estudié. En administración de empresas. Ajá, en la administración de ¿Y cómo empresas. se sintió? Mira, lo que pasa que en ese tiempo, pues como tú lo dices, se acaba el encanto y te enfrentas a la hasta el amor acaba, dice José José. Te enfrentas a la realidad. Sí. Porque todo el mundo tiene la idea de que sales y no, ya ganar billete. Trabajar el billete. No, te encuentras con una realidad totalmente diferente. Claro. Entonces, a lo que aspirábamos nosotros en ese tiempo era pues a ser auxiliares contables, a meterte a un despacho contable, porque pues los puestos grandes, digamos. Grandes, pues como que venían con una tradición hereditaria. Apalabrados, así, ¿no? Es, palanqueados. Exactamente, el que traía la palanca del amigo, pues ya son los que ocupaban los cargos chidos, los cargos buenos, donde pues ahí ganaba la lana, y fue uno de los motivos por los cuales yo me decidí a meterse a la danza. No, a la pirotecnia. Ah, ok, sí. Y yo recuerdo mucho que le dije a mi papá, ¿sabes qué, papá?
voy a regresar a la pirotecnia, y me decía, no, hijo, ¿cómo crees? Tú ya estudiaste, ¿no? Tú estudiaste, no tomas en cuenta todos los años que... Le digo, sí, mira, yo lo puedo aplicar en la pirotecnia. Claro. Lo puedo aplicar en la pirotecnia, pero desafortunadamente aquí, si no eres hijo de alguien pudiente... Sí, o con muchos contactos. Pues no vas a pasar de auxiliar contable. Claro. Y sí, estuve de auxiliar contable y dicho y hecho. En un despacho que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Administración y Cuentas, ahí en la Glorieta de Insurgentes, un edificio. Hasta la ciudad, sí. Hasta allá estaba yo, y ahí estuve, pues yo creo como un año. Sí fue un algo, yo pensé que había estado menos estuve tiempo. También aquí en una empresa que se llamaba Medicine, ahí en el Parque Industrial Cuamatla. También ahí en Izcalli, ¿no? Estuve como medio año, y pues igual, o sea, el sueldo era paupérrimo. Sí, no. Entonces eso me motiva a continuar en la pirotecnia, a regresarme, y mi papá no aceptaba que yo, después de haber terminado y tener un título universitario, no lo ejerciera. Sí, claro. Entonces esos empleos como que fueron el ejemplo de darle a mi papá y decirle, ¿sabes qué? Es que aquí no lo voy a hacer. Y yo sé el trabajo que costó, ¿no? Yo sé lo que te da la pirotecnia. Claro. Y me voy a regresar. Dice, bueno, y sí me dejó, ahí ya continué de manera independiente con la pirotecnia. Más o menos para entrar en contexto, porque digo, a lo mejor quien no es de Tulte no lo sabe, pero no, o sea, decir que la gente se dedica a la pirotecnia es decir algo, pero a la vez la pirotecnia es un mundo, ¿no? Sí. No todos los pirotécnicos se dedican a hacer las mismas cosas, así es, ni a producir lo mismo. Entonces, si rápidamente, sin a lo mejor profundizar demasiado, pero si nos podría más o menos platicar un poquito cómo era el trabajo en su familia, qué tipo de pirotecnia realizaban, su taller, no sé, un poquito de eso. Mira, mi abuelito fue Graciano Solano Cortés, y tuvo 5 hijos, que fue mi papá, Víctor Solano, seguía mi tío Gavino Solano, después seguía mi tía Inés Solano, después mi tía Marina Solano, y finalmente mi tío Esteban Solano. Fueron los que integraban la familia Solano de la pirotecnia. Sí, digamos que los que estaban enfocados, o más bien trabajaban con la pirotecnia, ¿no? Así es, con la pirotecnia. Y yo pertenezco a la 5ª generación de la familia Solano en cuanto a la fabricación de juegos pirotécnicos. Y obviamente en ese tiempo fue la época de bonanza de la pirotecnia. Sí, en el que estaba... o sea, ahí ganabas... Es lo que lo dije, en el que estaba el mejor punto de ganancia, ¿no? Ahí ganabas lo que tú querías, y obviamente pues era poca la gente que se dedicaba a eso. Sí, no estaba tan competido. Muchos de los lugares, pues todos tenían... Había para todos. Sí, había para todos. Yo recuerdo que quemábamos de un lado y de ahí nos pasábamos a otro, o regresábamos, cargábamos y nos íbamos al otro. Al mismo día. Tuvimos mucho trabajo, gracias a Dios, en ese tiempo. Ahora, pues, bueno, en ese entonces, dice el dicho, entre menos burros, más solotes, sí. Pero ahora, pues ya es una competencia desmedida. Sí, ya hay demasiado. Y sobre todo que se ha depreciado mucho. Claro. ¿Por qué? Por tanta gente que hay, y pues todo mundo pues tiene necesidad, ¿no? Se entiende. Y por ejemplo, mi papá decía, hijo, en este oficio estás para ganar dinero. Y yo veo ahora en la actualidad que muchos de los compañeros, pues con que se la vayan llevando, ya para ellos está bien. Está bien. Y nosotros teníamos otra visión. Claro. Otra visión, y
y pues ahí ganabas lo que tú querías. Y mi papá, mis tíos eran muy buenos en la pirotecnia. Sí, claro. Entonces, por algo tenían tanta chamba. Ajá, ellos asistían mucho a la quema de tope, a la de competencia. Entonces, pues yo recuerdo que iba yo con ellos y estábamos en Puebla, estábamos en Tlaxcala, estábamos en diferentes concursos. Así es, y siempre... buenos lugares. Sí, siempre saliendo avantes, siempre la familia Solano. Y sí, donde se hacían las quemas de tope, ahí estaba la familia Solano. Fíjese que nunca había escuchado el término o concepto de quema de tope. Sí. Es como la audición aquí en Tultepec. Igual, nada más que allá son con cohetes. Sí, está la música y ya empiezas a quemar. Por ejemplo, si a ti te tocó primero, echas una voladora. El otro te echa tu voladora, es lo que le iba a decir. Eso está bien interesante, está bien bueno. Que echas un cuetón. Ahí va el cuetón del otro. Por eso es a lo que tope. Ya le entendí. Que echas una rueda. El otro echa una rueda. Y era vaciado porque de repente el otro ya no te contestaba. Y es vaciado porque los de acá te decían, ya no tienes, pues vamos a echarte otra. Pero siento que es como en el albur, ¿no? Que de repente así se llevaban ellos. Ajá, exacto. Es como una manera de comunicación, de manifestar, ¿no? su júbilo por estar en la fiesta. Claro. O sea, son conocidos y demás. Pero así se hace. ¿Te faltó? Pues órale, ahí te va otro. Te presto. Como no tuviste. Así era. Órale, era padre, me parece que es como que una parte de la cultura que también ya no hay mucho o nada. Sí, fíjate. De la cultura pirotécnica. Yo recuerdo más o menos. Yo a mi papá lo empecé a acompañar como a los 12 años a las quemas, hasta los... Que podría parecer muy chico para quien no conoce, pero que ya a los 12 ya... Sí, pues ya uno... Ya sabía uno muchas cosas, ¿no? Como dice usted, desde los 6, 5, ya está ahí en el taller, ¿no? Ya está aprendiendo a hacer, a chambear y demás. Y entonces, ya después, como a los 35, entonces fíjate... 30 años mis familiares anduvieron con esa dinámica, esas quemas. Con concursos y demás. Como dice usted, fueron años de bonanza. Sí. Y era bonito. Qué bueno. Bonito. Suena muy bien. Y ya ahorita lo maduras y... Sí, lo ves de unos ojos. Y dices, qué padre, ¿no? Qué padre porque con tu trabajo... le llevabas alegría a la gente. Dicen que son dulces para los ojos, ¿no? Así los cohetes. Sí, porque uno que hace una voladora, ¿no? Ya sabes lo que va a hacer y todo, pero ¿quién no lo ha visto? A donde vas y todo, sube la voladora y mira, claro, se ve de bonito. Por ejemplo, en San Juan de los Lagos. Sí. Cuando se va a quemar allá, todo San Juan está en el centro, ¿no? Porque precisamente me imagino que no están tan acostumbrados como nosotros en Tulte a la pirotecnia, a los cohetes, a las voladoras, a los castillos y más actualmente pues a otras cosas, musicales y demás, ¿no? Entonces yo siento que para ellos debe ser como, miren los de Tulte, ¿no? Hay que ir porque llega mucha gente. Exacto, que digo que son de ahí, que no son solo los peregrinos. Sí, llega muchísima gente. Pero bueno, retomando, maestro, ahorita ya nos contextualiza un poquito acerca del trabajo pirotécnico. Fue la pirotecnia y todo eso. ¿A usted entró a eso? Cuando usted dice, ¿sabe qué? Ya no me gusta, ya no le veo caso, como dice, me desencanté de lo de la carrera y más que la carrera de los trabajos. Y dice, de los pagos. Exacto, sí, obvio. Y sobre todo comparado que en un momento de muy buena ganancia en la pirotecnia. Y se le dice a su papá, quiero regresar a trabajar y así, y regresa, lo dejan. ¿Qué comienza a hacer? ¿Qué hace? ¿Cómo es? No, pues ya me pongo de manera independiente a hacer. Ok. Que cuando estaba con mi papá, siempre ideábamos lo que teníamos que presentar.
Órale, ese, si nos pudiera platicar estaría yo creo que muy bien, porque creo que son cosas que la gente no conoce, Ajá. ¿no? Del cohete ya lo ven, explota y ya estuvo, Así pero es. no, pero desconocen como el planteamiento, no vamos a Ajá. hacer esto, quiero que tenga estos colores, no sé, yo así me lo Así imagino. es, así no sé es. usted qué nos Sí, va a decir de eso. La pirotecnia es fascinante y sobre todo muy creativa. Claro. Te da esa libertad de que tú creas lo que quieras. Sí, sí, sí. Y yo recuerdo que, por ejemplo, íbamos a un lado y afortunadamente salíamos airosos de ese encuentro. Sí, sí. Y obviamente pues ya tenías a la próxima mayordomía que querían que estuvieras ahí. Entonces, pues ya unos medio año antes empezabas a planear, bueno, ¿qué vamos a llevar ahora para allá? Ya hicimos esto, ya llevamos esto. Hasta superarse a uno mismo, ¿no? Así es. Eso está Y muy entonces bien. buscabas otra cosa que hiciera la diferencia de tu trabajo. Claro. Y sí, recuerdo mucho con mi papá, desarrollamos varias coronas, las que van hasta arriba con diferentes efectos. Diseños y que se abren y demás, ¿no? Nuevas piezas, nuevos efectos en la luz para que, por ejemplo, teníamos una pieza que era el Pegaso. Recuerdo, la sacamos hace muchísimo. Que bueno, para quien no conozca, aquí es una pieza. Una pieza es la rueda central que está en el castillo. Y que va girando y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, primero la primera figura era un caballo. Ok. Después del caballo, El Pegaso. el Pegaso. Le salían las alas. Órale. Ajá. Después desaparecía el cuerpo del caballo y aparecía el cuerpo del águila. Órale. Entonces, ¿te imaginas? Sí. Como superpuesto. Exactamente. Entonces, tenías que idear la luz de tal manera que se entendiera. Exactamente, que se tenía que apagar para que apareciera la el otra otro figura. Claro. Y ver qué tipo de color iba a llevar. Todo eso lo tenías que... A veces hacíamos como 5 formas diferentes del cartón, le llamamos a la luz, a la lucecita. Entonces hay veces tiene 4 medidas, tiene 3 medidas, y entonces en una se tenía que apagar, en otra prendía, en otra cambiaba de color, porque, por ejemplo, la ala pues, quedaba prendida 2 veces, y los otros solo prendían una vez y se apagaban. Órale. Entonces era un poquito complicado, pero bonito. Claro, un reto que uno disfrutaba, así ¿no? Así es, porque tú mismo agarrabas e ideabas el efecto que querías que hiciera. Claro, sí. Y todo eso así lo hacíamos nosotros con mi papá. Cuando yo lo acompañaba, pues ya me dejaba opinar en cuanto a figuras, en cuanto a efectos. Proponer, ¿no? Ajá. Y ya después que mi papi ya lo veía yo un poquito cansadón, ya le decía, tú quédate, papá, yo me rifo. Yo voy a cumplir el trabajo sin problema. Y ya mi papi se quedaba a descansar y demás. Pero ya después yo me dediqué ya por mi cuenta, cuando me caso, ya me dedico por mi cuenta a la pirotecnia. Y en ya, su taller de manera independiente, ya digamos. tengo con mis trabajos. Sus clientes. Exactamente. Claro. Mi papá tenía los de él y yo tenía los míos. Eso está bonito, eso está muy bien, creo yo. Cada quien. Y era bonito. Y te digo, te da muchas satisfacciones. Sí, pues ver algo que a lo mejor se imaginó. Y ya en movimiento, Ajá, quemándose, ajá. me imagino que debe ser una sensación muy bonita. Sí, una vez estando en Veracruz, yo recuerdo mucho, estábamos en un lugar y nada más iba un chico y yo, pero ahí como que nos crearon un espectáculo impresionante de pirotecnia, todo, y le digo al chico, pues hay que ponerle las pilas, hijo, pues no llevamos tanto, porque es lo que nos pidieron, claro, pero lo acomodamos de tal forma que todos quedaron maravillados. No. Y eso me acuerdo mucho, fíjate.
mucho, mucho más. Es que es una satisfacción que solo la pirotecnia puede Así darnos, es, ¿no? y es cuando tú dices, qué padre que con mi trabajo le hago llegar a la gente alegría, la gente asiste a ver tu trabajo. Claro, con ilusión, ¿no? Con ganas. Ajá. Y eso es muy bonito, y eso yo lo sentí muchas veces y llega la gente. Felicidades, qué bonito. Claro, no, pues eso es un reconocimiento. Felicidades, oye, qué padre estuvo el castillo. Pues muchas gracias. Que no es por hacer menos a ninguna carrera, ajá, pero es una cosa que solo la pirotecnia podía darle, ¿no? Así es. Ese agradecimiento tan genuino, ajá, de la gente. De la gente, ¿no? Ajá, las muestras de cariño, de afecto. Y también, o sea, por ahí se dice, se acaba el castillo, se acabó la feria. Y sí es bien cierto. Ya vámonos a nuestra casa. Sí. Entonces, a veces nos llegaba el responsable de la feria de los juegos mecánicos. Uh-huh. Oye, dame chance otro rato. Porque mira, si no se me va la gente. Ayer me fue mal, llovió y pues no saqué tanto, pero ahorita mira. Y pues sí, yo le decía, mira, dile al padre, si el padre dice, sin problema. Con todo gusto. Y sí, decía el padre, bueno, pues dale otra horita. Y sí, ya estaba así las plazas llenas, pues porque ya están esperando el castillo. Claro. Uh-huh. Y sí, se acaba el castillo y la gente se va. Y ya no les interesa subirse a la feria. Sí, es a lo que iban. Sí, y se van. Y eso es padre. Y de alguna manera, perdón que lo interrumpa, maestro, uh-huh, de alguna manera creo que también la pirotecnia, es decir, el ritmo, la dinámica, uh-huh, que no es un trabajo de oficina, sí, ¿no? Que tenga que estar así al horario, ¿no? Siento que a la vez le permite también dedicarse a otras de sus pasiones, así es, como la danza, por ejemplo, por mencionar algunas. Sí, ¿no? Sí. Siento que a lo mejor pudiese parecer un detalle menor, ajá, pero que en realidad, si usted no hubiera tomado la decisión de regresarse a la pirotecnia, sí, enfocarse en ese trabajo, a lo mejor no hubiera podido realizar sus demás pasiones, ¿no? Sí, fíjate que dices algo bien cierto. Yo recuerdo que estaba yo en otro lugar y era Nochebuena y estaba con ese amigo y recuerdo nuestra cena de Navidad fue un baguette y unos pedazos de jamón. Esa fue nuestra cena de Navidad. Y así como que nos confesamos nuestros proyectos, nuestras ambiciones. Sí, sus ideas, sus metas. Y fíjate que él me dice, mira, tú no eres una persona que dependa de un horario. Dice. Exacto. Dice, tú estás acostumbrado a mandar, no a que te manden. Y lo reflexioné y dije, tiene toda la razón. Y sí, la pirotecnia te daba esa libertad de tener a lo mejor un tiempo libre y dedicarte a otra cosa. Sí, porque dice uno, ahorita me voy a lo que sea, ajá, regreso y al taller, ¿no? Así es. Y me puedo estar ahí en la noche, ajá, no hay sin problemas, ajá, sin presión de que apúrate, que... Entonces... Y hasta ahorita lo recuerdo, y un saludo donde quiera que se encuentre, Humberto. Órale. Y él sí me dijo, y de ahí parto, tienes razón, o sea, porque llega un momento en que estás en un lado, pero no te satisface, no, como que no cumple tus expectativas. No te llena. Así es, entonces... ahí como que esa plática de mi amigo como que me sitúa, claro, y digo, bueno, tiene razón, tengo que hacerle ahora de esta forma. Sí. Y es cuando cambias el rumbo y como que encuentras lo que buscabas. Tu camino, ¿no? Por decirlo, aunque suene un tanto romántico, pero sí es lo que es, ¿no? Ajá. Y sí, ahí es como yo continué en eso. Posteriormente, pues, como tú lo has dicho, me dediqué a la cultura. Vamos a abordar el tema de la cultura.
A mí siempre me gustó la danza folclórica y era yo el de cajón en los festivales escolares. El que siempre quería salir. El que siempre está ahí, Y pues era de manera, vamos a llamarle, de aficionado, ¿no? Amateur, por decirlo así. Ya en la secundaria, pues subí mucho de peso y como que me hice un poquito introvertido, como que no era participativo, ciertas cosillas. Sí. Y cuando se abre el módulo de Bellas Artes que te decía, ahí me integro a danza folclórica con la maestra Emilia Moreno Pérez, y es cuando arranco a agarrar la danza de manera formal. Y ya practicándola, aprendiéndola, ¿no? Ajá. Entonces vienen a seleccionar gente para una gira a España y salgo elegido. Órale. Ajá. Yo tenía 17 años. ¿Chamaco? Sí, muy joven. Incluso mi papá no me dejaba ir. Y vamos con Tony, me lo encuentro, oye, dile a mi papá, vete a pedirle permiso. Sí, el tío Tony siempre de alcahuete, ¿no? Apoyándonos. Y sí, lo vino a ver a mi papá y me dio permiso. Él tuvo que ir a sacar un permiso a la Defensa Nacional. Me imagino por el tema del menor de edad, ¿no? Autorizándome para salir del país. Y entonces se fue a España. Me fui a España. ¿Qué ciudades fue la gira? Estuvimos en Gijón, que es la parte norte de España. Estuvimos en Oreña, estuvimos en Oviedo, en León, en Valladolid, y llegamos terminamos en Madrid. ¿Con la capital? Ajá, bailamos en el Teatro Colón, el que está órale, abajo. Sí, el que está como en el sótano. Ajá. Ahí donde se ha presentado infinidad de... la mayoría de artistas de renombre. Nosotros bailamos ahí. ¿Y bailaron danza era folclórica mexicana? Ok. Ajá. En ese tiempo fuimos con el coro que el director era Gerardo Urbán, sí, hermano de Tony. Sí. Él era director del coro de Bellas Artes de Toluca. Es cuando nos vamos todos para allá y fue bonito, fue una experiencia muy padre, y ya de allí arranqué yo como para empezar a salir al extranjero. Sí. Al año siguiente me voy a Francia. Órale. Nos vamos a un lugar que se llama Vire, se pronuncia Vir, y hasta allá estábamos era colindando en la Normandía, donde se hizo el desembarco del desembarco de Normandía. Ajá, sí. De la Segunda Guerra Mundial. Así es. Órale. Ahí estuvimos. Eso está muy loco. Sí, estuvimos en la playa y nos platicaron precisamente. Qué chido. Ahí fue el desembarco de la... Órale. Sí, el que ha salido en tantas películas. Ajá, y demás. ahí estuvimos. Ryan ahí se hizo una quincena mexicana. ¿Una quincena mexicana? ¿Qué es eso? Como una exposición de México. Como de la cultura mexicana. Ay, perdón. Con el micro. Y ahí estuvimos 15 días porque era una quincena mexicana. Ya entendí. Y de ahí seguimos bajando y llegamos al Teatro de la UNESCO. Órale. Y ahí bailamos también en el Teatro de la UNESCO. Qué loco. Ajá. Y con respecto al tema de la danza, si bien hay muchas historias muy interesantes que yo estoy seguro que usted conoce, porque ha viajado a un montón de países y a un montón de estados también aquí mismo en México, que a veces inclusive no puede estar luego en actividades del proyecto, ¿no? Bueno, de memorias sí, porque está en otro lado, pero me gustaría que nos centráramos, al menos en esta charla, en dos cuestiones que me parece que son como muy importantes a nivel de la danza en Tultepec. Que la primera sería si nos pudiese platicar del festival que usted organiza, crea y gestiona,
Ajá. que es Bailando con el Mundo, ¿no? Que es un festival, digo, para quien no conoce, sí. es un festival en el que vienen diferentes grupos de danza de otras partes del mundo. Sí, yo recuerdo muchos países que han venido, que Bolivia, que Colombia, europeos también, por mencionar algunos, ¿no? Sí. Y que se hace, me contaba hace rato fuera de cámaras usted que es el onceava edición, perdón. Pues ya son 11 años de festival. Sí. Y me parece eso muy importante porque pues está precisamente, no están yendo a la ciudad, están viniendo a Tultepec, ¿no? Y siento que eso es un gran aporte a nivel dancístico y cultural en Tultepec. Entonces, si nos pudiese hablar un poquito del festival, cómo nace y demás, estaría muy bien, profe. Mira, Bailando con el Mundo nace cuando mi agrupación cumple 30 años. ¿Cómo se llama su agrupación, maestro? Para quien no lo conoce. Grupo México Folclórico. Cuando iniciamos nosotros era Grupo de Danza Folclórica Macuilxochitl. Órale. ¿Qué significa en Macuilxochitl? Literalmente significa 4 flores. Órale, qué bonito. Macuil 4, Xochitl flores. Ok. Y también era el dios negro de la danza, el dios de los juegos. Órale. El dios de deidad. Como de lo lúdico, ¿no? Digamos. Como de lo recreativo. Por eso le pusimos Macuilxochitl nosotros. Me acuerdo que nuestro logo era el glifo de Tultepec y adentro tenía la máscara de Macuilxochitl. Órale. Y allá en la casa lo tengo todavía. Y ese fue nuestro logo por muchos años. Cuando partimos al extranjero por primera ocasión, que fue en el año 1995, tuvimos que cambiarle el nombre porque ya había otro Macuilxochitl que había ido a hacer giras a Europa. Entonces, pues no queríamos que hubiera confusión, digamos, ¿no? Con los grupos. Eso. Y es como le ponemos Grupo México Folclórico. Órale. Es cuando nos internacionalizamos como agrupación. Sí. Porque te digo, yo empecé a viajar desde el 77. Sí, pues desde los 17, hace rato. Desde el 77 anduve viajando. Regreso aquí a Tultepec de una gira de 5 meses por Italia y Francia. Y ya es cuando Troni me propone pues que haga un grupo. No veo mala idea. Y así es como nace Macuilxochitl, que ahora en la actualidad es Grupo México Folclórico. Entonces nosotros cuando cumplimos 30 años, yo dije, bueno, pues... ¿Qué más o menos en qué año fue? En el 14. 2014. En el 2014 fue nuestro primer festival internacional. Ya entendí. Entonces, digamos que el festival lo organizaron para festejar sus 30 años. No, pues, gran festejo, internacional. Así fue como nace Bailando con el Mundo. Y entonces, en esa ocasión viene Chile, viene Bolivia, viene Colombia. Las cholitas, ¿no? Sí, me acuerdo. ¿Quién más? Creo que de Europa, ¿no? No. Bolivia, Chile, Colombia y... ¿Venezuela, será? No. Ecuador. Esos fueron los 4 países que nos acompañaron en la primera edición. Órale. Inicialmente era hacer el festival cada 2 años. Pero, como tú lo has dicho, el objetivo de Bailando con el Mundo es mostrarle a la gente otras culturas. Claro. Otros bailes, otro tipo de música. Otra forma de expresión. Así es. Entonces, ese es el objetivo de Bailando con el Mundo. Y también lo hicimos independiente, que pasara el tiempo y Bailando con el Mundo continuara. Claro. Y que no hubiera algo que dijera, pues ya no quiero que lo hagas, o cambio de administración, ya no se hace. Ya no hay. Entonces,
de ahí partimos y hasta la fecha continuamos haciendo 11 años después me comentó. 11 años. Órale. Obviamente a veces hay el apoyo de la administración, a veces no. Pero a nivel organización, pero es de ustedes. Sigue siendo organizado por el Grupo México Folclórico. Órale. Y de ahí pues han venido infinidad de países europeos. Han querido venir de Asia. Órale. Pero les sale muy caro. ¿Verdad? Sí, ya no es lo mismo venir del mismo continente. Una amiga me decía de Uzbekistán porque quería venir. ¿Eso es Asia Central? Sí, quería venir y me dice, mira, es que nosotros hacemos un viaje transatlántico. Sí, claro, tienen que atravesar todo el charco. Ajá, entonces es un poco complicado para nosotros. Desafortunadamente, Bailando con el Mundo no cuenta con grandes cantidades de dinero. Sí, con un financiamiento así que digas porque los países asiáticos quieren venir, pero quieren que les paguemos la hospedaje, la visa. Todo eso se los damos, pero la visa. Ya entendí. Y la visa está sobre de 250, 400, $500. Entonces estás hablando, ¿y por todos es lo que debe decir? Estás hablando de $500, por ejemplo, ahorita son 10,000 pesos. Claro. Y si vienen 8 son o 10, 80,000, 100,000 pesos. ¿Y de dónde los agarran? No, pues está complicado. Entonces está complicado, pero sí ha habido el interés por venir, pero... Sí, ya son otras temáticas. Yo espero, primero Dios, que más adelante pueda venir uno de... India ha estado muy interesado, Nepal, Uzbekistán. Órale. Egipto quiere venir, pero ese es el problemita. Pero qué interesante que es precisamente que ellos quieran venir, ¿no? Sí. A Tultepec. Afortunadamente el festival sí. ya se conoce. Sí, ya se conoce, conocido. Porque las mismas agrupaciones que vienen se encargan de difundirlo. Siempre se les trata de lo mejor. Eso sí. Y eso... Algo que caracteriza eso como que es la característica de Bailando con Es lo que le iba a decir. Yo creo que algo que caracteriza a Tultepec, y en este caso pues a ustedes que son una agrupación que nacen. Si haz de cuenta que bailan y al año siguiente quieren venir otra vez. Y van a otros festivales y ni hay que ir como que dosificando, claro, que la gente no vea siempre lo mismo, sino traer otros países. Por ejemplo, ahorita esta edición es del 23 de octubre al 6 de noviembre. La clausura va a ser aquí en Tultepec el día 2 de noviembre a las 6 de la tarde. Y nos acompaña Argentina, Colombia y Venezuela. Órale. Agrupaciones de mucho nivel, de mucha calidad, como las otras que han precedido. También han sido muy buenas agrupaciones. Y es otra manera de agradecer a la danza, porque a través de ella es como tú has podido estar en otros festivales. Sí, qué bonito. Y conoces a las agrupaciones de otros lados. Exactamente, y dices, quiero que venga. Porque uno ve la calidad, ¿no? Del baile, del concepto, del compromiso, de muchas cosas. Ajá. Eso está bien interesante. Precisamente cómo la cultura, en este caso la danza en específico, no solo le ha permitido conocer un montón de países y un montón de ciudades de países, sino que también traerlos para acá. Así es. Hacerlos partícipes de este pequeño... De ese festival. De este pequeño aporte, pero que deja demasiado. Es bonito también porque vamos a escuelas. Hemos estado en escuelas públicas, escuelas privadas. Se siembra la semillita, ¿no? De nivel primaria, secundaria, preparatoria, universidad, o sea, el festival hacemos que llegue a muchos lados. No solo es llegar y presentarte en la plaza, no. Y es un intercambio de cultura, de tradiciones. Miren a comer la comida de acá, ¿no? Que también luego es también la manera muy peculiar de vida de una familia.
Entonces, aquí nosotros los hospedamos en nuestras casas. Y eso ya da otra... le da otra dinámica, otro digamos. Matiz al festival. Sí, a venir y estar en el hotel encerrado, por decir un ejemplo, ¿no? O en algún lugar ahí. Así es. Y aquí viene... Como nos ha tocado a nosotros que vamos y ya nos dejan en el hotel y venimos por ustedes a las 4. Y de cierta manera están como aislados, y ahora, pues, ¿no? ¿qué hacemos? Pues vamos a la plaza. Al otro día venimos por ustedes a las 6 y pues vamos otra vez a la plaza. Y ya al siguiente dices, no, yo a la plaza ya no voy. O sea, sí, claro. Ya mejor te quedas a descansar. Y Bailando con el Mundo, no, Bailando con el Mundo tiene muchas actividades. Tiene la actividad de juegos tradicionales de cada país. Qué chido. Tiene la actividad de intercambio de gastronomía y de bebida. O sea, es muy completo el festival. Claro, sí. Muy, muy completo. Y agradecemos que, como tú lo has dicho, a través de la danza, tienes oportunidad de convivir, de intercambiar, de conocer, de proyectar, de presentarle a la gente espectáculos de gran calidad, porque son espectáculos de gran calidad, gratis. Sí. O sea, sí, estos espacios luego los cobran mucho, exacto. Vas y pues te cuesta, tiene un costo el que tú veas algún país con su música y baile. Si en cambio aquí lo hacemos gratis para toda la gente, para la comunidad. Así es. Claro, eso también me parece una parte bien importante, maestro. Y bueno, yendo a otra parte también de la danza, más local, más específico en Tultepec. Igual para ir abordando otras temáticas y otras cuestiones. Me gustaría que nos pudiera comentar, igual a lo mejor no hay oportunidad de profundizar así como quisiésemos, como nos gustaría, claro. Pero sí al menos que la gente sepa y conozca lo que es el jarabe perro, ¿no? Porque pues es una danza, o al menos lo poco que yo sé, es una danza, un baile, no sé cuál sea la forma adecuada de llamarle, de Tultepec, es decir, originario de acá, ¿no? Y entonces, pues ahora sí que de nuevo está importante comunicar eso, porque en Tultepec es muchísimas cosas, o sea, aporta en la pirotecnia, sí, pero también en la pintura, pero también en la música, pero también en la danza en este caso. Así es. Y la gente a veces desconoce eso. Entonces, si nos pudiese ahí, claro, superficialmente vamos a hablar así como que muy rápido sí, por favor, maestro. El jarabe perro. Mira, el jarabe perro, la música, vamos a ser un poquito enfáticos, sobre todo. La música todavía no se conoce el compositor de esa música. Ya existía desde antes del cuero, existía esa música, pero en el año 1876, por ahí así, le construyen unos versos, eso sí tiene compositor, y lo traslada a la música que nosotros conocemos como el jarabe perro. Algunos lo conocen como jarabe mexicano, pero en sí el nombre, ¿por qué el nombre de jarabe perro? Porque en sus versos hace alusión a un perro. ¡Órale! Por ejemplo, hay un verso que dice: el perro se está cociendo con las hierbas del huizache, saca la cabeza y dice: ¡ah, caracho, cuánto apache! Entonces, por eso se le llama el jarabe perro. ¡Órale! Y ese jarabe también fue presentado en un concurso en Ecatepec, donde hubo concurso de orquestas, hubo concurso de danzoneras, hubo concurso de coros y de baile. Y Tultepec gana el primer lugar con el jarabe perro. Eso es todo. También los Urbán también ganan el primer lugar en cuanto a orquestas, bandas. Sí, la parte musical. Sí, todo eso.
Tultepec en ese tiempo creo arrasó, que se ¿no? trajo casi todos los primeros lugares. Sí, me imagino. Ajá. Entonces de ahí la música del Jarabe Perro Uh-huh. se tocaba en las bodas. Ajá. Y la gente, pues como aquí ponen en una boda cualquier pieza y pues tú la bailas como la sientes. Sí, sí, sí. Ajá, Si no es que tenga un paso o unos pasos Exactamente. definidos. Entonces así era como se bailaba el Jarabe Perro en ese tiempo. Órale. Pero después, ahorita no me acuerdo bien del nombre del autor. De la persona. Ajá. Prefiero no nombrarlo para no ¿No entrar en controversias? caer en que no, pues es que no era él. Sí, era sí, el sí, otro. exacto. Polémicas. Entonces, exactamente. Entonces fue uno de los Urbán, hijo de no me acuerdo. Te digo que tengo. Sí, sí, sí. Ahora sí que a manera de información ya existe el folleto de El Jarabe Perro, que me di a la tarea de rescatar junto con Conchita Urbán, que es de las personas más sabedoras del Jarabe Perro. Órale. ¿Por qué? Porque su mami lo bailó. Qué chido. Fue pareja oficial Sí, sí, sí. del Jarabe Perro, y tuve la fortuna de entrevistarla y de que me enseñara los pasos todavía. Órale. Entonces, con ese conocimiento se hizo ya el folleto del Jarabe Perro. Eso ya existe, e incluso pues ya lo tienen los alumnos de la Escuela de Bellas Artes, a donde fuimos a impartir la conferencia, la ¿no? Que me comentó conferencia. hace rato. Se llevó el vestuario original de ese tiempo. Órale, qué O chido. sea, está muy completa ya esa información. Tiene todo. Tiene todos los versos del Jarabe Perro, la música, todo. Entonces ya fue un trabajo, y le agradezco mucho a Conchita Urbán su disposición y su entusiasmo por hacer ese. Sí, es un gran rescate. Así es. Me parece. Bueno, maestro. Entonces ya le ponen pasos ahí, y ya cuando lo bailaba la gente común, pues lo bailaban como fuera. como podían. Como dice el dicho, unos como pueden y otros como se acomodan. Pero ahorita ya existen los pasos, y que cuando ya lo bailaba la pareja oficial, Sí, sí, sí. pues ya bailaba con los pasos más definidos. que Claro, les correspondían. Y respecto al cuero, yo trabajaba en la Escuela de Bellas Artes, y se hace una convivencia de escuelas de Bellas Artes precisamente, y ahí damos a conocer el baile del cuero. Que para quien no sepa qué es el cuero. El baile del cuero es el baile que se hace en las bodas. Las bodas, a la tornafiesta, Así digamos. es, así al otro día. Actualmente ya es al otro día, pero el cuero nace así no de lo sabía. rápidamente cuando los mecapaleros, el mecapalero es aquella persona que cargaba el cuero y lo transportaba. Entonces aquí en la hacienda de que es un cuero de marrano, creo, Ajá, ¿no? una piel de chivo o de marrano. Entonces estaba la hacienda de Santa Inés, que es a donde iban a traer el aguamiel para venirse. Entonces allí en La Palma, que es un lugar muy estratégico donde dominas todo, los veían salir Y luego regresar. y echaban unos cohetes Ok. para avisar que ya habían salido Que llevan en dirección de la hacienda. A la hacienda. Entonces ahí donde está el monumento de no me acuerdo quién es, está rumbo a Xahuento, Sí. la 11ª, vienes de 5 de febrero y de José Ortiz de Domínguez. Ahí en esa intersección iban a esperarlos En la glorieta. a los mecapaleros. Entonces, como esa bebida fermentaba muy rápido, no se tenían que parar. Para seguirle. Entonces los encontraban pues con comida, porque ellos ya venían se habían ido, cansados. para empezar, se habían ido muy temprano y regresado. Entonces les daban de comer en la boca, Sí. para que no. Y aquí es
cuando nacen, si has visto el cuero últimamente, Uh-huh. les dan de comer y quedan todos embarrados de mole y todo. Que cuando uno queda bien sucio, Ajá. decían como, oh, ya bailaste el cuero, ¿no? Sí. Tratas de besar a la que está bailando contigo como una manera de entrar en el juego del baile del cuero. Y así es como está esta, vamos a llamarle la cultura dancística de Tultepec. Exactamente, que lo enmarca el jarabe perro y el baile del cuero. Ahorita, bueno, hicieron favor de darme una pieza musical, precisamente don Martita Urbán, se llama La Chincuarita. Uh-huh. La chincuarita es un animalito, un pajarito que brinca, siempre anda brincando. Es su manera de y esa es una composición que le hace Gerardo Urbán a Cheque Cervantes Urbán, Uh-huh. que él conmigo estuvo en la gira de España, Okay. y en la gira de Francia. Él también fue seleccionado y él se dedicaba a la danza y el tío la hizo para que él la bailara. Órale, eso está bien bonito. Pero pues ya Cheque se dedicó a otras cosas y demás y me dijo Martita, oye Mauri, mira, tengo una melodía que mi hermano hizo para Cheque, pero ves que él ya no se dedica a eso. Tú rífate. Te la voy a traer. Le digo, órale. Entonces, todavía me falta hacer esa danza, Sí. ese baile, el baile de la chincuarita. Entonces tuve que platicar con Gerardo Urbán, el autor, para que me contextualizara cómo había hecho el concepto de ese baile. Sí. ¿En qué pensó? O sea... Sí, y ya él me platicó que la chincuarita, que es el pajarito, y por ahí andó el teticurión. El teticurión era un pajarito de un copete rojo. Ajá. Como el pájaro loco. Ajá, parecido. Sí. Y entonces en el desarrollo del baile, él me platicaba que pues el teticurión se metió con la chincuarita. Ok. Entonces el chincuaro pues, se da cuenta cuando pues nacen los pajaritos y hay unos con copete rojo. ¿Ahora qué pasó ahí? Y él me dijo, pues es cuando entró Benito, dice, y salen unos como chincuaritas y otros con su copete rojo, que son del teticurión, Sí. que le ganó al chincuaro. Entonces todavía me falta transportar esa parte conceptual hacerlo, un lenguaje dancístico, ¿no? Exactamente, para trasladarlo al escenario. Órale. Eso me falta todavía. No, es que tampoco es cualquier cosa. No, es complejo. no, sí es complejo, sobre todo tienes que contar esa historia y que la gente la entienda. Claro, sí, que sea comunicativo. Exactamente. No, pero de todo, o sea, digo, yo sé que es un aporte Ajá. importante y nuevo, ¿no? Sí. Pero como usted decía, creo que la base de la cultura dancística en Tultepec al menos sería el jarabe perro, el jarabe perro y el baile, del cuero, ¿no, Ajá. maestro? Sí, como eso, pues hubo también gente que escribía poemas, gente que escribía música, gente que elaboraba escenografía, pintores, escultores, todo. Pues Tultepec ha sido un cúmulo culturalmente hablando, variado, ¿no? Ajá. Entonces, pues eso hace que Tultepec se le conozca como tierra de artistas. Claro. Y unos dicen de artistas, pero de los que hartan a la gente. No de artistas del arte, sino de artistas que te saben hartar, ¿no? Ajá, pero sí. Por ejemplo, me decían mis amigos, no, es que en Tultepec la cultura se da en las calles. Sí, está en todos lados. Ay, florece. Aquí, por ejemplo, me hablaba el de Catepec. Le digo, no,
pero a lo mejor lo que tú no has hecho es acercarte a la gente, acercarte al artista, acercarte a descubrirlo, dónde está. ¿Cómo se crea? Exactamente. ¿Qué intención? Y de ahí pues ya como que apapacharlo y decirle, mire, esto y esto, sí. podemos participar de esta Qué forma. Qué chido. Uh-huh. Y precisamente, maestro, ahora sí que como usted comenta, ¿no? Tultepec es tierra de muchos artistas, Ajá. de músicos, de escultores y también de escritores, ¿no? Así es. Entonces eso me lleva a la siguiente temática, ¿no? Uh-huh. Que también es importantísimo que lo toquemos, puesto que usted es un iniciador y un fundador, ¿no? Ajá. Del proyecto de Memorias de mi Pueblo. Más o menos la maestra Juanita en el episodio anterior nos comentó algo desde su vivencia, desde su perspectiva. Ajá. Pero me gustaría mucho que usted nos pudiera comentar un poquito, ¿no? Cómo fue que para usted sucedió esto de crear el proyecto, el grupo posteriormente y demás. Y ¿por qué una antología de escritos, ¿no? Que también sé que es una propuesta de usted, ¿no? Pues no sé, maestro, ¿qué nos puede decir ahí? Para empezar, yo a Tultepec lo amo. Tultepec para mí, aparte de ser el lugar donde yo nací, me encanta a pesar de que pues en el tiempo de que yo era chico pues tenía muchas carencias, a pesar de que yo tuve la fortuna de estar en otros países de primer mundo. Yo llego, algo que me llamó mucho la atención, yo llegaba de una gira de los países escandinavos con un nivel de bienestar altísimo, y llego aquí a Tultepec. En ese tiempo estaban los comerciantes por todos lados, entonces pues veías estructuras de puestos y todo, basuras acá, basuras allá, y tú llegabas del primer mundo. Del primer mundo y llega, y fíjate que a pesar de eso yo decía, a mi Tultepec no lo cambio por nada, ¿no? Sí, claro. No lo cambio, o sea, Tultepec con sus tradiciones, con su cultura, con su gente. Con sus calles. Todo. Para mí Tultepec siempre ha sido y será el lugar que quiero muchísimo. Y a raíz de eso, pues gran parte de mis propuestas y todo fue en razón de Tultepec. Claro. En razón de hacer algo por él, por Tultepec. Entonces, el municipio cumplía 200 años. En ese entonces yo estaba como director de Casa de Cultura, y con Juanita hacíamos una mancuerna muy buena de propuestas artísticas y culturales. Sí, claro. Entonces me comentaba, oye, Mau, ¿cómo ves si por ahí creamos algo para festejar los 200 años? Entonces yo tuve varias propuestas y que desafortunadamente el tiempo ya no nos alcanzó, pero quería hacer una olimpiada familiar. Eso está bien chido. De juegos tradicionales. Como tipo rally, ¿no? Digamos. Ajá. Órale. Pero por familias. Sí, eso está buenísimo. Y ya no se pudo llevar a cabo. Juegos como la matatena, los hoyos, ¿no? Los hoyitos, el trompo, el valero, el bote pateado, ¿no? El tacón, el bote, tantos y tantos juegos que había. Y fue una de mis propuestas también, que te digo, nos ganó el tiempo y ya no se pudo hacer. Otra cosa también era el aspecto gastronómico. Sí, la comida. Hacer así como una feria de sabores. También quedó en
en la mente nada más. En el papel. Y no se pudo hacer. También todos los modismos coloquiales de Tultepec, que solo se hablan aquí. Sí, sí. También eso nos faltó. Y y de memorias de mi pueblo, uh-huh. Precisamente yo quería que la gente supiera cómo había sido su pueblo, o sea, sobre todo la gente que viene después de nosotros, ¿no? Y le comenté a Juanita, ¿cómo ves esto? Dice, oye, me parece muy interesante. Entonces se lanza la convocatoria. Yo me encuentro a Edith, yo sabía que estudiaba literatura y todo, y le comenté, oye, mira, tenemos este proyecto, no sé si puedas apoyarnos, sobre todo en la parte de la estructura, de la corrección de estilo, todo eso. Sí, la parte más literaria, ¿no? Ajá. Y me dijo, sí, maestro, me interesa muchísimo. Entonces ya fui con Juanita, le digo, mira, ya hablé con Edith y le resulta atractivo ¿cómo ves? Dice, no, está bien. Entonces, te digo, se lanza la convocatoria y participa la gente y se hace como que la develación oficial de Memorias de mi pueblo. Uh-huh. Allí en el Salón de Cabildos. Sí, que fue en plena pandemia, ¿no? Ajá, lo que decía la maestra en plena Juanita. Pandemia. Edgar era el presidente en ese tiempo. Y pues se dio como que el reconocimiento a los participantes por haber estado en ese proyecto. Y ya todos salimos y demás, contentos y todo. Y dijimos, bueno, si le seguimos. ¿De aquí a dónde? Uh-huh. Oye, pues estaría bien. Y los que en ese tiempo fueron, dices, me parece atractivo. Si gustan, yo le entro. Yo jalo y yo por acá, Y ahí arranca Memorias de mi pueblo ya de manera independiente. Y ya como un grupo consolidado, ya, ¿no? También. Un grupo, nos dimos a la tarea de visitar a los demás autores. A algunos les gustó la idea, a otros no. Por eso el escrito pasaba a formar parte del municipio. Pero ya de manera personal, ya algunos no quisieron participar. Sí, por las razones que hayan tenido. Exactamente, pero como eso ya pertenecía al municipio, se editó. Uh-huh. Todos se editaron, quisieran o no quisieran, pues ya era parte de la sede municipal. Claro, sí. Porque esa era una de las cláusulas, que tu escrito ya pasaba a ser propiedad del municipio. Entonces, se va formando Memorias de mi pueblo. Éramos como 10 nada más los que nos interesó. Los demás ya no jalaron. No jalaron. Y empezamos a invitar gente que nos escuchaba y demás. Y precisamente era eso, que a través de la escritura metieras al que lo leyera o escuchara. Si lo hicieras parte de ese mundo, y que lo fuera imaginando. Claro. Entonces así es como cada quien puso su tema. Sí. El mío en ese tiempo fue mi niñez en Tultepec. Y yo hablo del Tultepec de 1968, 9, 7 por ahí. 67 por ahí. Órale. Que pues no había calles empedradas. Aquí, por ejemplo, bajaba el agua y hacía unas zanjas. Allá en la barranca igual se llamaba la barranca porque quedaba una barranca. Sí, literalmente. De todo el agua que bajaba.
De este lado de la Piedad, ¿no? Me imagino. Ajá, lo que es ahora Galeana. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces nosotros, pues, yo por ejemplo, iba al taller a trabajar con mi papá, éramos chiquillos nosotros. Me encantaba la hora de cri-cri que pasaba en el radio. Allá nos íbamos a trabajar y había los magueyes allá en el taller y me encantaba tomarme el agua de las pencas del otro día. Ahí nació el amor al aguamiel. No. Entonces ves que hay unas pencas que hacen como un cajete. Sí, sí, sí. Y ahí yo llegaba y a tomarme el agua. Del rocío, ¿no? Me imagino. Me encantaba el agua, era el agua del cielo. Ahora ya es pura lluvia ácida, ya pues quién sabe cómo te vayas si te la tomas. De hecho, se supone que no recuerdo si fue hace 1 o 2 años, pero leí que ya oficialmente la lluvia en la Ciudad de México y zona conurbada, Estado de México, ya es completamente, ya no es viable para consumo humano, es lo que quiero decir. Sí. Es decir, ya es un agua contaminada por la industria, por el clima, lo que sea, la contaminación en el aire, y entonces ya el agua que cae pues ya no la podemos consumir, sí, porque nos hace mucho daño. Pero digamos en este caso no era así. No, en ese tiempo. Ahí podías ver las caquitas de los pajaritos. Así de orgánico era. Pero sí le tomabas hasta donde se podía y ya lo demás pues ya no podías. Y no sé por qué me imagino que es como un agua muy rica, como muy fresca, como y en ese tiempo muy pura, era fresca, ¿no? Sí, yo a veces me encantaba. También había unas como zanahorias chiquitas que se llamaban calcarajos. Y también nosotros andábamos allá en el taller y los veías, era una florecita como color durazno y decías, aquí hay uno, y le rascabas, lo sacabas, lo lavabas y te lo comías. Era riquísimo también. Era una zanahoria como blanco transparente. Era dulce. Qué rico. Me imagino que ahorita ya eso ya no hay rastro de eso. No, fíjate que la otra vez dije, creo que este es un calcarajo. Porque era flora silvestre que crece. Sí, y endémica, ¿no? De aquí, local. De aquí. Y una vez creo que sí encontramos uno. Pero pues era un Tultepec que el límite de aquí era la Capilla de la Piedad, por ejemplo. Que uno ya sentía que ya estaba en las afueras, ¿no? Del lado de acá era allí en el rastro. Esas eran las. De este lado era Calicanto. Del lado de acá era pues yo creo que San Juan, ¿no? No, de aquí era Don Carmelo, el depósito de refrescos, no sé si te tocó todavía. No me tocó, la verdad. Bueno, aquí... O sea, sí he escuchado hablar, pero no aquí no me con tocó Don verlo. Carmelo era el depósito de refrescos, o sea, él se dedicó desde siempre a eso. A la venta de cajas de refresco. Entonces todo mundo iba a comprar. Es que aparte en ese momento era de vidrio nada más, no había PET, no había... Qué bueno que está comentando todo esto, maestro, porque ya para ir cerrando un poco la conversación, que siento feo porque me está contando tantas cosas que me gustaría estar horas y horas, pero para ir cerrando al menos la conversación del día de hoy y el capítulo del día de hoy, precisamente yo quería cerrar con esto, preguntarle en qué Tultepec creció usted. Ahorita ya nos comentó algunas cosas y que nos hacen un poquito de preámbulo para llegar a eso, pero sí me gustaría que pudiese platicarnos pues cómo eran las casas, cómo eran las calles, cómo era la gente, qué es lo que hacían, cómo se divertían, no sé, lo que usted guste platicarnos para, como dice usted, adentrarnos e imaginarnos un Tultepec de los 60, 70 más o menos y más. Sí, entonces, fíjate pues, que cuando yo era niño, pues las calles eran totalmente de bueno, aquí por ejemplo de la 3B para arriba es un cerrito. Es un cerro y es un cerro de Tepetate. Okay. Donde estamos. ¿Ahorita? Sí, ahorita. Sí, la Piedad, toda esta zona, todo eso. Todo lo que sube. Entonces, los temblores casi no se sienten. No, es una piedra como muy dura, ¿no? Como muy resistente. Así es. Entonces, por ejemplo, allá donde tengo tu pobre casa. Gracias, maestro. Rascas como
40 centímetros y está allí el Tepetate. Sí, se ve el color, ¿cómo se llama? Sí, de la piedra cafecita. Cafecita, exacto. Ajá, ahí es donde... Y esta calle siempre ha sido una calle muy unida. Siempre, pues todos aquí nos conocemos. Y por ejemplo, ahí donde está la Macarenco, ajá, había una partecita plana, entonces toda el agua bajaba. Y ahí como era como planito, se concentraba la tierrita que traía el agua. Sí, como que ahí se quedaba y luego seguía. Entonces ahí hacían las kermés del Día del Niño. Órale. Quebraban las piñatas, porque el terreno se prestaba, porque ya todos los demás pues eran bajada, ¿no? Y bajadas, piedras, todo eso. Como te digo, los límites eran muy pequeños. No recuerdo cuántos habitantes seríamos en ese tiempo, en 1967, pero pues todos nos conocíamos. Sí. Y jugábamos, como todas las calles eran de tierra, pues jugábamos a la comidita, con lodo, a los hoyitos, que de mis juegos preferidos era ese. Los hoyitos, a mí también me gusta los hoyitos mucho. Porque pues rascabas y aventabas la pelota de esponja y al que le cayera a correr. Sí. Y a los 3 hijos le tocaba fusilada. Sí, te daban un pelotazo. Y entonces sí me tocó. Era el castigado, le decían a la pared. Al paredón. Se pegaba a la pared y nomás aventaba lo que tenía de su antebrazo para la pared, y donde daba el primer bote, desde ahí le pegaban. Entonces, pues cuando era la pared, pues cuánto avanzaba, como 3 metros, pero ya cuando era abierto, pues ya le pegabas y la pelota salía botada muy lejos. Pero cuando era la pared, no, y sí se llevaba una santa soga, que la pelota era de esponja, pero era de a 3 tiros cada quien. No, pero sí duele, aunque sea de esponja. ¿Cómo no? Te digo, 3 tiros cada quien, que éramos 10. No, pues son 30 tiros. Eran 30 golpes los que le tocaban. Sí. Y luego también el tacón. El tacón era con moneditas. Ese sí no lo sí, es un tacón de zapato. Literalmente es un tacón. Sí, un tacón. Entonces se ponían los y empezabas, eran dos tiros así con la palma. Entonces estaba la moneda y la intención era pegarle con el canto del tacón a la moneda para que avanzara. Ok, sí. Y se ponía una raya más adelante, unos 10 metros. Como tipo rayuela, por decir. Más adelante, y tenías 3 oportunidades, 2 así y un garnochazo. El garnochazo era agarrar el tacón como un boomerang, así. El golpe era así. Y si le pegabas bien a la moneda, no, salía disparada. Órale, ese entonces, sí no lo había oído. Ahí ya ganabas esa moneda y tenías la oportunidad de seguir con otra moneda. ¿Y esa moneda se la ganaba usted, se la quedaba? Así es. Órale, estaba chido. Sí, y luego las ruedas para jugar canicas eran unas ruedotas. Eran muchos juegos, muchos. El trompo, las canicas. No necesitabas de otra cosa para divertirte, todo lo tenías. Si no, agarrabas las piedritas y jugabas a la matatena. La matatena era... Sí. Y aparte no faltaban amigos, ¿no? Sí. No faltaba gente, uno con los primos, con los vecinos. En la parte de arriba, como era todo despejado, había muchos vestigios de las culturas chichimecas, aztecas, náhuatl. Sí, como dijo la maestra Juanita, es un paso de muchas culturas. Entonces subías y te encontrabas en la tierra. Sí, así jugando y... Así, hasta decíamos, vamos a juntar idolitos. Órale. Le llamábamos. Entonces encontrabas figuritas de un hombre, de una mujer, caritas. Sí, me imagino algo tallado, ¿no? Penachos. Órale. Pero todos eran hechos de barro. Órale. Todo eso. Y era un juego en sí mismo. Pero era un tesoro. Sí, claro, sí. Era un tesoro
que nunca lo dimensionamos. Sí, es a lo que me refería, terminaba Ujú. siendo un juego porque pues están Sí, chicos. o sea, Pero y antes traías, había mucho, unas como cuentitas que tenían un hoyo y decían que con esos hacían collares. De esas había muchas. Había cabecitas de perro, o sea, de Qué muchos chido, tamaños. suena muy chido eso. De muchos tamaños. Entonces, pues tú ya juntabas tus idolitos y ya te venían. Y aquí, pues, se quebraban y... Sí, pues se olvidaban, se perdían. Te digo, no sabías lo que tenías en las manos. Claro, sí, sí, sí. Y como ese, porque muchos iban a juntar idolitos. Sí, o sea, no nada más eran ustedes. No. Sus amistades. A Juanita también iba a juntar idolitos. Y ya todo. desde ahí le gustó. Todos estaban allá en la tierra. Órale. O sea, eso, como cualquier piedra la encontrabas, pero eran vestigios. Claro, sí, sí, sí. Ujú. Sí, Entonces, de hace cientos de años. existía nada más aquí la Capilla de la Piedad. De este lado existía la Capilla de Guadalupe, Ujú. de San Rafael, San Antonio. San Martín, no, San Antonio no, San Martín, San Juan, Santa Isabel. Eran los únicos. Ah, no sabía. Eran las capillitas. Aquí, por ejemplo, era el barrio de arriba. Tlacintla era... Ese de barrio de arriba todavía algunos le siguen Todavía le siguen nombrando, llamando ¿verdad? Barrio de arriba. Pero Que sería el equivalente a la Piedad. A la Piedad y esta zona de Galeana y demás, Ajá, ¿no? ajá. Y de este lado era Tlacintla, allí en Santa Isabel de Pantla, Sí, sí, sí. San Juan Xocotla, que esos son sus Sus vocablos nombres náhuatl, ¿no? ajá. Sí, sí, sí. Todo eso existía. La tele, pues era cuando salió, era de esas grandotas de muebles. De bulbos, es lo que le iba a decir. Ajá, entonces les pegabas para que se vieran. No. Y que tampoco era tan común, ¿no? Que la gente en todas... O sea, el que tenía una televisión es que porque tenía ya el billete y pues ni modo, había que pedir permiso. En algunos te cobraban, pero no, las cosas eran... O sea, como le cobraban por ver la tele. Ajá. Órale, negocio, ¿eh? Ajá. Y por ejemplo, aquí nosotros vivíamos y mi tío Aniceto, donde está el Pirocafé, Ujú. allí era la tortillería. Entonces yo iba por las tortillas y aquí a un ladito de mi tío Chispis vendían dulcecitos y es donde yo compraba mis cacahuates japoneses Órale. que le ponía a mi tortilla y Suena bien bueno eso. y me echaba mi taco de cacahuate japonés. Suena rico. Ajá. Entonces, y ya en la primaria, pues que nuestra torta de gelatina, mi esposa dice... Oh, y también la torta de gelatina es una "Ay, delicia, loco, ¿eh? ¿Cómo que la torta de gelatina?" Le digo, por Dios, que todo el mundo llevaba su torta. Está de bien rica, gelatina. aparte. A mí me gusta O mucho. de plátano. Creo que decir, o la de plátano son Nomás las buenas, metían ¿eh? y allá Sin cortar, ¿sí o no? Así el Ajá. plátano entero, pelado Ajá. y entero. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, Muy esos rico. eran nuestros lunch de escolares. Sí. Y nuestras hojitas le llevábamos nosotros, que era tecito, era lo que generalmente desayunábamos. Y que casi siempre era tecito como de alguna rama que anduviera Ajá. por ahí, ¿no? De un cedrón. Todas las de casas algo así, tenían ¿no? que su manzanilla, Que su cedrón. su hierbabuena, su ruda, Su lavanda. ajá, todo. Y era bien fácil, arrancabas unas hojitas de la Y ya estaba el tecito. a la ollita y ya estaba el tecito. Y es que estaban muy acostumbrados así la gente, ¿no? Ujú. Como que tenían muchas cosas en Eso el sí, traspatio. la educación era, como te digo, Muy rígida. tenías que saludar al tío de mano. Y si no lo saludabas, le decía, Víctor, ¿qué crees? Tu Mauricio no me saludó. Y te tocaba Y friega. era los cuerazos. Y era el respeto por el simple hecho de ser una persona mayor o que no conocieras, era respeto. Sí. Sí, no, eso, no por nada, pero eso yo sí lo alabo porque pues respetabas mucho a la gente.
Sí, claro. Al padrecito le tenías que besar la mano. Ahora pues ya es bien difícil. ¿Qué pasa? Y obviamente el componente de la violencia no es defendible en ninguna época, pero sí entiendo a lo que usted se refiere, ¿no? En el sentido de que forjaba una persona distinta, con unos valores diferentes, creo yo, ¿no? Sí había muchos valores. Te digo, todo ha cambiado. Sí, pero claro. allá, cuidadito, y te veían fumando a los 12 años. No, es que también fumar a los 12 años no está bien en ninguna pero época. Por ejemplo, en la secundaria. Sí, claro, sí, yo sé que se acostumbraba, ya. pero no está bien, pues. Ahora, las jovencitas, las ves con una michelada o con su caguama en la tienda. Sí, y no es que se espante uno, porque ya es cosas que ha traído el mismo cambio. Claro. Pero esas cosas jamás existieron ahí con nosotros. Sí, en su época no existía esa dinámica. Y siempre existió, es lo que tratamos de decir. Claro, siempre existió la cerveza, el cigarro, o sea, todo. Vicio siempre ha habido. Claro, claro. Pero ahí cuidadito y fumabas. Yo empecé a fumar como a los 18 años. Sí, ya grande realmente. Y mi papá, fíjate, mi papá, por ejemplo, no fumaba, pero sin en cambio, cuando era la hora de quemar el castillo, para estar prendiendo tenía que el castillo, fumar a ¿no? fuerza. Sí, y la mi mecha. papá jamás le dio el golpe, nomás le decía así, y le decía yo, siempre así fumó. Sí. Pero tenía que tener el cigarro listo, para la cualquier mecha. cosa. Claro. Que si se pasaba, había que correr y todo. Y entre eso, pues nosotros también había que fumar para estar al pendiente de... Ahora sí que aplica de que era gaje del oficio en este caso, ¿no? En este caso era gaje del oficio. Sí, y a mí el que me enseñó fue un chavo que tenía como 12 años y yo tenía 18 cuando me enseñaron. Ya se echaba una cajetilla diaria, ¿no? Fíjate que hubo un tiempo en que sí estaba yo estudiando en Bellas Artes precisamente y me fumaba uno tras otro, me terminaba una cajetilla al día. Órale. Bueno, y también era costeable, porque ahorita la cajetilla está carísima, ¿no? Pero bueno. Pero sí, son muchas de esas cosas. En ese tiempo también no existían bolsas para el pan, lo ibas a traer en tu bolsa o en tu canasta, mandado, ¿no? Como te tocara. La manteca te la daban en un papel de estraza. La leche te la daban en un recipiente. En tu recipiente tenías que llevar tu botecito. La tortilla, la carne pues, igual en tu plan, llevabas tu servilleta para claro. O sea, no había contaminación. No llevabas basura. Sí, exacto, no había basura. No generabas más. Exactamente. Por traer de aquí. Y ahora pues todo es bolsas. Sí, PET, contaminación, basura. Sí, entiendo. Ajá, entonces todo eso, pues hay algunas personas que luego platicamos y decimos, yo añoro el Tultepec de antes. Claro. A lo mejor por lo limpio, a lo mejor por lo vivido, los principios, las costumbres, todo eso. Cada casa tenía su pozo que era sacarle agua. Sí, porque no había corriente, perdón, ese era como castigo. Agua corriente, te portabas mal, te toca llenar la pila. Hijo, es que era pesado, ¿no? Le iba a decir, las cubetas cargando. ¿Con cuántas cubetas se llenaba eso? Y después de unas pequeñas fallas técnicas con los micrófonos, pues nada más para cerrar, ¿no? Le comentaba que pues había esta situación de que no estamos tratando de decir que una época es mejor que otra, porque cada uno tiene sus partes positivas, claro, y sus partes negativas, pero sí decíamos que el Tultepec de antes puede ser un Tultepec que no generaba basura, ¿no? Porque no había PET, no había plástico, no había esta vida tan apurada, no había tráfico, cosas que tenemos ahorita, pues por la construcción del aeropuerto, del suburbano y cosas la misma modernidad. Exacto, la misma modernidad va cambiando toda esta dinámica, ¿no? Y pues bueno, para ir cerrando, maestro, no sé, bueno, ya para terminar de cerrar, no sé si gusta decirnos unas palabras de despedida, algo más que le gustaría comunicarnos, maestro.
Bueno, pues más que nada ha sido un regreso a ese tiempo. Salud. Un regreso a ese tiempo que vivió uno, vivencias que fueron formando la personalidad de cada persona, valga la redundancia, y sobre todo recordar cómo disfrutaste tu niñez, qué aspectos formaron tu desarrollo infantil, juvenil, de conocimiento también, por qué no decirlo. Antes no había tanto acceso a la educación. No había internet, no había cosas, ¿no? Sí. Y no había a veces el recurso para que tú pudieras seguir estudiando, a pesar de que tuvieras deseos de continuar, a veces no se podía y hasta ahí llegaba. El aspecto médico igual era totalmente diferente. Nosotros platicábamos que pues, si naciste chueco te fuiste toda tu vida. Si naciste con los dientes de lado, así pues así te fuiste. ¿Por qué? Porque no había esa modernidad en el aspecto médico, que ahora pues eso ha hecho que se alargue el tiempo de vida de tanto del hombre como de la mujer. Sí. En otro tiempo era otro tipo de... Ahora igual nos vamos a la alimentación, era más limpia, más sana. ¿Por qué? Pues porque a veces el marranito pues comía mejor que tú, porque pues era su sema de primera, su maíz quebrado, todas eran cosas naturales. Entonces lo que comías era natural. Sí, ahorita ya está todo muy procesado, ¿no? Así es, era riquísimo todo eso, un pollito, un marranito, lo que fuera era muy rico. ¿Por qué? Porque era alimentado de manera natural. Entonces todo eso, yo agradezco la entrevista a Jesús. ¿Por qué? Pues porque me hace recordar cosas que formaron parte del desarrollo de mi vida, porque ya la personalidad la trae cada quien, claro, de acuerdo a su esencia, pero eso te hace recordar muchas cosas. Sí. Muchas cosas que viviste, muchas vivencias, muchas experiencias, alegrías, por qué no decir también tristezas, fracasos, triunfos, pues todo lo que va formando tu vida por el paso de este mundo. Sí. Gracias nuevamente, espero que les haya gustado esta plática, que para mí fue padre, y que ustedes también se lleven una imagen de lo que era el Tultepec de antes. Exacto. De antes, y que era muy bonito. Sí. Era muy bonito. Sí. Gracias nuevamente, y si hay otra edición, con gusto la podemos hacer. No, pues sí que haya, ¿no? Porque nos faltaron a hablar muchas cosas, creo yo. Pero bueno, sí, pues de momento lo dejamos hasta aquí. Una disculpa por las posibles fallas técnicas que se puedan encontrar al ver este video, pero pues lo más importante es comunicar y platicar y charlar, claro, y hacer de su conocimiento, ¿no? De la cultura, de la historia del pueblo. Gracias, maestro, por compartirnos. Y pues bueno, sería todo. Pues si les gustó el contenido, síganos en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube. En Facebook subimos versiones más cortitas para que las puedan ver. Entonces también nos pueden seguir ahí por Facebook. Y pues nada más, si no han comprado sus ejemplares de Memorias de mi Pueblo, cómprenla. Tenemos ahí en el café, en Café Palmal. Tenemos también algunos otros puntos de venta que después se los hacemos saber. Y pues nada más, hasta luego. Muchas gracias, maestro. Pues nos despedimos. Hasta luego. Adiós. Pues aún con todos los problemas, ¿cómo se llama?